Estudio 34. Un ministerio totalmente laico sin ningún lucro en las redes sociales. No monetizamos la palabra de Dios. Somos un canal totalmente dependiente de nuestros recursos económicos y eso nos hace ser un ministerio totalmente diferente. Igualmente su servidor no recibe sueldo de la iglesia. Hola queridos amigos, bienvenidos a este canal. Y vamos a empezar con el quinto tema. Y el título de este corto tema es El perdón y la reafirmación del amor. Es el tema de esta lección. El perdón no solamente restaura una relación con un amigo, con la pareja, en el matrimonio, en una comunidad, pero también puede ser una oportunidad para reafirmar el amor. Y especialmente si esto aplicamos en el lado cristiano, en el lado contacto con Dios. ¿Cuántas veces, queridos amigos, cuántas veces no ofendemos al Señor Jesús diariamente? Cuando alguien falla, tenemos la posibilidad de responder con gracia en lugar de rechazo. Pero muchas iglesias, pero muchos hermanos, amigos y muchas personas que no son cristianas, en vez de darle la mano a la persona, criticamos y lo hundimos. Un hermoso ejemplo lo encontramos en Jesús y Pedro. Después de que Pedro negó al Señor Jesús, no lo desechó, lo restauró y le preguntó, ¿me amas? ¿Sabe dónde está esta frase? Se encuentra en Juan 21:15. Evangelio de Juan 21:15. Jesús no ignoró la caída de Pedro, pero tampoco permitió que su fracaso fuera el final de su historia. El perdón restaura. Perdonar no significa ofensa. Perdonar no significa que estamos humillados. Perdonar no significa que estamos en el suelo. Perdonar significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. Significa decidir no vivir esclavizado por las ofensas, porque el Señor Jesús no vive de esa manera, no vive de las ofensas. Lo ofendemos ahorita y en segundo le pedimos perdón y ya estamos perdonados. Perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El amor reafirma. Después de una herida, necesitamos saber que todavía somos amados. Jesús reafirmó a Pedro y volvió a confiarle una visión. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. La restauración devuelve propósito. Pedro había fallado, pero Jesús todavía tenía un propósito para su vida. Tenía un propósito para él diariamente, constantemente hasta morir. Una caída no tiene que convertirse en el final de tu carrera cristiana, en el final de tu vida moral, en el final de tu vida espiritual, en el final de tu vida emocional. Perdonar como Cristo, el verdadero amor no humilla al que falló, busca restaurarlo, levantarlo, ayudarlo, caminar nuevamente como el hijo pródigo. No sé si ustedes se acuerdan del hijo pródigo, pero quiero decirles que el tiempo es muy corto. Estamos dando simplemente un resumen del título de esta lección. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a terminar la primera fase. Hay personas que no necesitan que les recordemos constantemente su error. Necesitan experimentar el perdón y escuchar nuevamente. Te amo, todavía creo en ti y Dios todavía tiene propósito para tu vida. El perdón sana la herida y reafirma
y reafirmación del amor ayuda a restaurar el corazón, ayuda a restaurar la moral, ayuda a restaurar físicamente a las personas, emocionalmente a las personas. Qué interesante, ¿no? Aquí terminamos la primera fase sobre el resumen del título que se titula El perdón y la reafirmación del amor. Ahora entramos en la segunda fase, el perdón y la reafirmación del amor. En lugar de visitar a los Corintios, estamos hablando de Pablo, ¿no? En vez de visitar a los Corintios por segunda vez, Pablo, tras regresar a Éfeso, envió lo que ha recibido en el nombre de la carta severa. Segunda de Corintios 2, 3 al 4. Segunda de Corintios 7, 5 al 13 es muy largo, no voy a leer un versículo que dice así, porque de cierto cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. 6. Pero Dios consuela a los humildes, a los humildes, a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a los humildes. Pablo y Tito se reunieron más tarde en Macedonia, donde el apóstol recibió de su ayudante la excelente noticia de que sus severas palabras habían dado resultados positivos, lo que llenó de alegría el corazón del apóstol Pablo. Si alguno en Corinto se había posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. Cuán importante es apoyar a nuestros líderes como miembros de la iglesia. ¿Qué tan importante? Podemos facilitarle mucho trabajo. ¿Cuál es la idea del plan? Segunda de Corintios 2, 5, 11 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo más importante de estos versículos que leemos es donde dice, y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. El perdón. Muy importante, el perdón. Porque estamos hablando sobre el perdón y la reafirmación del amor es el título. Entonces, de esto se trata el tema. Estamos aprendiendo del apóstol Pablo, de la Biblia, de Cristo, del Padre. Este pasaje tiene que ver con un caso de disciplina eclesiástica. Los eruditos debaten si el ofensor aquí es el hombre incestuoso de 1 de Corintios 5, 1 al 5, o otra persona que instigó a quienes acusaron a Pablo de ser inconsistente y desconsiderado con ellos en sus decisiones de viaje. El contexto parece favorecer la segunda opción. En cualquier caso, la enseñanza más importante del pasaje se refiere a cómo la iglesia debe tratar a una persona que ha pecado. El texto en cuestión enseña que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor para con el pecador.
Segunda de Corintios 2, 6 al 8. El pasaje también sugiere que la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa, pero es necesaria. Por muy bien intencionadas que sean y por mucho que quieran estar orientadas a la gracia, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar a tratar los pecados flagrantes o incluso públicos. Por otro lado, otros pueden ser demasiado severos o inmisericordiosos. El pecador o el pecado debe ser tratado, pero con amor. Por lo tanto, Pablo podía exhortar a la iglesia a reafirmar su amor por el ofensor. Segunda de Corintios 2:8, porque él mismo amaba a la iglesia. Segunda de Corintios 2:4. Terminamos aquí la segunda fase. Ahora entraremos en la segunda fase, que es la lectura del comentario. Y dice así: ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluida de los libros de la iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. El mal debe, pues, presentarse tal cual es y debe ser suprimido a fin de que no sea, para que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia debe de ser preservadas para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Si el que erró se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de dar otra oportunidad. Se le ha de dar otra oportunidad. Y aun cuando no se arrepienta, aun cuando quede fuera de la iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Han de procurar fervientemente que se arrepienta, y por grave que haya sido su ofensa, si él cede a las súplicas del Espíritu Santo y, confesando y abandonando su pecado, da indicio de arrepentimiento, se le debe perdonar y darle de nuevo la bienvenida al redil. Sus hermanos deben animarle en el buen camino, tratándole como quisiera ser tratado si estuviese en su lugar, considerándose a sí mismo, no sea que ellos sean tentados también. De cierto os digo, Mateo 18:18 dice, de cierto os digo, continuó Cristo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta declaración rige para todos los siglos. A la iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella, a los que por su conducta anticristiana deshonraría la verdad. Cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo con las condiciones dadas a la palabra de Dios, será ratificada en el cielo. Se presentan asuntos de grave importancia para que los decida la iglesia. Los ministros de Dios, ordenados por Él como guías de su pueblo, deben, después de hacer su parte, someter todo el asunto a la iglesia para que haya unidad en la decisión tomada. El Señor desea que los que siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han de elevar, restaurar y sanar, pero no debe haber en la iglesia negligencia de la debida disciplina.
Los miembros han de considerarse como alumnos en una escuela y aprender a formar un carácter digno de su alta vocación. En la iglesia de esta tierra, los hijos de Dios han de quedar preparados para la gran reunión de la iglesia del cielo. Los que vivan aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida inacabable, una vida inacabable en la familia de los redimidos. Este comentario lo leo o lo estoy leyendo en Consejos para la Iglesia, página 466, 467. Hasta aquí llegamos. El título fue El perdón y la reafirmación del amor. La reafirmación del amor en usted. Si usted ha cometido errores, puede reafirmar su amor. Y ya estudiamos, leímos que no debería de ser tratado como un delincuente, sino debería de ser tratado con amor, como un ser humano, como un hijo de Dios y como un hermano. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando del hermano de la iglesia, sino en términos generales, somos hermanos. Hasta pronto, cuídense mucho.